Express News Podcast presenta el siguiente programa. Bienvenidos a otro especial de migrantes. Hoy con un invitado que muchos de ustedes conocen en Inglaterra, otros no. Se trata de Carlos Corredor. Carlos Corredor es una de esas personas que ha dado una larga lucha por la igualdad, una lucha muy hermosa por la inclusión, por la tolerancia, por no ser ni marcar ninguna diferencia entre los seres humanos. Carlos Corredor va a estar con nosotros y está invitado porque vamos a hablar de ese orgullo de una comunidad muy importante en el mundo, LGBTQ+. Carlos, bienvenido a Migrantes. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hablándole a la comunidad. Muchas gracias por esta oportunidad que me brindas de poder estar con mi amada comunidad latinoamericana. Carlos, hoy vamos a hablar de la comunidad LGBTQ+. Vamos a hablar de muchos temas de tolerancia seguramente. Pero este programa siempre empieza por lo más tranquilo, lo más sencillo. Carlos, eres colombiano. ¿Hace cuánto llegaste al Reino Unido? Bueno, yo llegué aquí en abril de 1988, después de haber estado estudiando en España 2 años. España me pareció al comienzo un país espectacular, mucha libertad, mucha rumba, la gente muy tranquila, pero después de un tiempo ya empezó a no gustarme y decidí regresar a Colombia. Cuando estaba en España conocí unas personas de Inglaterra y nos hicimos muy amigos y de esa manera, cuando yo me regresé a Colombia, pues me dijeron, ¿por qué no se viene para Inglaterra? En Inglaterra de pronto se te pueden presentar buenas oportunidades y agradezco a Dios que haya tomado esa decisión porque este país es un país que me ha brindado personalmente muchas oportunidades y siempre me han abierto las puertas para hacer las cosas que se me han ido presentando por hacer. Siempre, cada proyecto que hemos hecho, cada área de trabajo en la que hemos trabajado, ha sido como una respuesta a una necesidad específica, ¿no? Perfecto, Carlos. Vamos, en 1988 llegas al Reino Unido. No obstante, 2 años atrás habías estado en España. Y gracias a unos amigos que vamos a tener en anonimato, pero seguramente si tú quieres referirte a ellos, te refieres, pues decidiste venir al Reino Unido. 1988, ¿cómo era ese Reino Unido en ese momento, en 1988? Me imagino que muchas diferencias frente a lo que estamos hoy viviendo. Sí, señor. Primero que todo, yo llegué a vivir a un pueblo muy cerca de Londres que se llama St. Albans, en Hertfordshire. Y pues fue un pueblo al que yo le agradezco también, que fue el sitio donde di mis primeros pasos aquí, en ese país. En esa época, el pueblo era un pueblo muy tranquilo, 100% inglés. Tú sabes que los ingleses admiran mucho la diferencia y pues yo hablaba inglés, pero pues hablaba inglés de manera diferente, ¿no? Aún hablo el inglés con acento latino, con cierta intencionalidad. Pero sí, en esa época era muy tranquilo todo, no había tanta gente como hay hoy en día, más de 30 y pico de años después. Eh, los asuntos de migración eran mucho más fáciles en esa época. Por ejemplo, se podía pasar de visa de visitante a visa de trabajo, a permiso de trabajo si se conseguía un contrato y los amigos con que llegué aquí ayudaron en todo eso y facilitaron de cierta manera realizar todos estos trámites que son necesarios hacerlo. Situación que hoy no se podría vivir. Pero ¿por qué razón sales de Colombia? ¿Por qué en 1986 y no antes dices no quiero estar, o mejor dicho, me voy de este país? Bueno, yo siempre desde niño tuve la idea de vivir en el exterior, vivir en Europa,
porque pues sí me parecía un ideal y me parecía que era el sitio para mí estar. Yo vengo de un pueblo del Huila que se llama Colombia. Colombia, Huila, Colombia. Colombia, En Huila. esa época, naturalmente que muy temprano, a muy corta edad nos fuimos para Bogotá y estudié todo el tiempo en Bogotá, en el Colegio de los Hermanos Maristas. Pero yo siempre, desde que vivía en el pueblo, tenía la idea, por ejemplo, yo veía el Big Ben, sabía mucho, siempre me interesó este país y siempre me interesó todo lo que salía sobre Europa, especialmente España, Francia, Italia, Vivías, Inglaterra. Era como un sueño que yo tenía. Yo nunca pensé que ese sueño se iba a cumplir y simplemente seguí los pasos, ¿no? A mí, yo salí de Colombia bastante joven, entonces pues no, afortunadamente nunca eh, he tenido ningún problema ni con la ley, ni con ni con ningún grupo, ni nada, simplemente un día, eh, el día de mi graduación, pude conseguirme una beca con el convenio Andrés Bello para ir a hacer un curso de relaciones públicas en Madrid, en el Instituto Ortega y Gasset. La cosa es que estudié relaciones públicas porque era lo único que había disponible para ir a estudiar al exterior, específicamente a España, por 2 años, y a mí me pareció increíble que hubiera logrado eso. En esa época también era muy fácil conseguir estas becas porque nadie aplicaba. te tocaron otros momentos. Carlos, voy a entrar ya al tema que nos trae, por supuesto, pero además muchos otros temas seguramente contigo, y es el de la comunidad LGBTQ+. Cuando nos situamos en 1986, por colocar una fecha, y nos situamos en Colombia, todavía no había una aceptación, todavía no había un concepto de esto, todavía no se hablaba de este tema. ¿Qué pasaba con este tema en Colombia? Pues yo no sé hasta qué punto no se hablaba, porque pues en esa época, cuando estaba en los primeros 20, en los años 20, que tenía 20 años yo, fue la gran proliferación de bares gays en Bogotá, de vida nocturna gay. En esa época yo me acuerdo que había muchos bares y la gente iba. Yo pienso que se disfrutaba mucho en esa época el que fuera como sórdido, que fuera como underground, que fuera como escondido, porque siempre se estaba en función de ir a conseguir una pareja y pues la manera de encontrar otros similares a ti era yendo a los lugares gays, pero que no eran publicitados, sino que era voz a voz, ¿no? Que se pasaba la información. La fiesta del viernes es en tal parte, el sábado es en tal parte. Y pues sí, se disfrutaba, la gente podía en esos lugares expresar su sexualidad sin ningún problema. Cuando dices expresar su sexualidad y entendiendo que como tú lo refieres, tenía algo de especial, y tú utilizas la palabra sórdido, también te haría la pregunta, ya en lo social, ¿cómo era Colombia cuando ya se aceptaba que la gente fuera con una condición sexual diferente, digámoslo en ese momento diferente, porque estamos hablando de muchos años atrás, ¿verdad? ¿Cómo era esa cita? Más allá obviamente, del tema de los lugares y los bares, que ahorita te vuelvo a insistir en esa pregunta, pero voy primero con esa pregunta. Bueno, en esa época yo pienso que empezó la transición de ser escondido a ser abiertamente como estamos hoy, más de 30 años después. En esa época también se creó como una especie de movimiento. Ya empezó la gente a salir, a mostrarse, a celebrar el Día del Orgullo. Yo me acuerdo que nosotros íbamos como espectadores, ¿no? Nosotros éramos espectadores a un lado de la calle. Todavía no nos atrevíamos No se a atrevía uno participar. todavía. Entonces, pues sí era, pero ya la gente empezaba a entender. Influyó mucho en esa época el tema del VIH.
del VIH y del SIDA, porque Exacto. al comienzo lo asociaron mucho con que era una cuestión totalmente relativa a los hombres que tenían sexo con hombres. Hoy en día, pues, es una cuestión común y ha cambiado todo, pero en esa época asumían que la población que estaba en riesgo era la población de hombres que tienen sexo con hombres. Bueno, empezaba, y vuelvo ahora sí a la pregunta, empezaba entonces en esa época, digámoslo, habían sitios, habían lugares, existía mucho el voz a voz, pero estamos hablando de Bogotá. En Bogotá. ¿Tenías conocimiento en Colombia, otros sitios? Porque estamos hablando como todos los países latinoamericanos, que hay regiones de regiones, ¿verdad? Hay regiones donde se es un poco más, y utilizaría la palabra conservador, y mucho más si nos devolvemos 30 años en el tiempo. ¿Qué sabías de ese país, de ese mundo? En Colombia, Así. pues no, era muy divertido, yo pienso. La gente, eran sitios muy populares donde iba muchísima gente y pues era rumba que en esa época le llamábamos sana, ¿no? Rumba zanahoria. Y, pero pues eran sitios muy divertidos. Fue cuando, eh, porque pues de todos modos en Bogotá siempre han existido lugares como por ejemplo el famoso Club de la 24 abajo de la décima. Yo me imagino cómo será hoy en día. eh, que pues en esa época era riesgoso ir por allá, hoy en día tiene que ser aún más riesgoso. Eso responde otra pregunta. ¿Has vuelto? ¿Has vuelto a Colombia? Sí, yo A, voy a es- generalmente todos los años. ¿Y a esos sitios has vuelto? Hemos sitio. Hoy en día en Bogotá, por ejemplo, hay un superclub que se llama Teatrón. Eh, Es toda una manzana en la 57 con 13. Es toda una manzana, todo un bloque donde hay diferentes ambientes, hay música para varios gustos, hay gente hay sitio para la persona que solamente quiere ir y tomarse unos tragos, eh, quiere celebrar, también hay restaurantes, es como como un complejo de diversión para la comunidad LGBTQ+. ¿Y notas alguna diferencia entre ese 1986 socialmente y el día de hoy cuando vuelves y visitas Colombia y vas y vives tu vida, que tienes todo el derecho? Sí, sí se nota la diferencia porque hoy en día la gente tiene mucha más confianza en sí mismo. Ser gay en Colombia pienso que no es más un tema o una condición o una sí, condición de la que hay que sentir vergüenza. Yo pienso que hoy en día la sociedad eh, ha entendido que pues la diversidad sexual no tiene nada de malo, ¿no? Siempre que sea eh, llevada a cabo entre dos o más adultos que consienten tenerla, no hay ningún problema. Las orientaciones sexuales no son ni buenas ni malas, simplemente son diferentes. Y yo pienso que Colombia ha avanzado mucho, yo pienso que el mundo en general ha avanzado mucho desde la era del Internet. Hoy en día es mucho más fácil simultáneamente conocer de noticias de otros países, cómo hacen, qué pasa, aunque no deja de faltar el, el extremista que dice que no está de acuerdo y quiere acabar con lo que no está de acuerdo, ¿no? Pero pues esto se aplica absolutamente a todo. La diversidad existe, Dios hizo el mundo diverso y porque es la manera lógica de ser, no podemos cambiarlo. 20 años y hay diferencia hoy en día, pero a esos 20 años tuviste la oportunidad de viajar por el mundo, concretamente España y el Reino Unido. ¿Cómo era? También en estos países algo advertías ya, decías que el mundo había cambiado. Sí, 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 sí. En España a mí ese tópico me pareció extremadamente espectacular, ¿no? De todos modos, venir de un sitio, de un país donde ese tema es muy restringido y pasar a un país como España, yo me acuerdo que en esa época Chueca estaba de moda, ¿no? Que Chueca es como decir aquí el Soho en los años 90. Entonces, y pues sí, aquí en Londres yo disfruté mucho esa atmósfera que se vivía, por ejemplo, en el Soho. Yo vivía en un pueblo y me venía el sábado
desde las salida de St. Albans como a las 7 de la mañana para llegar al Soho a desayunar en Old Comptons. Eh, y eso era como una pasarela, ¿no? Ahí tuvimos la oportunidad de conocer mucha gente, se hacían muchos amigos, todo el mundo andaba en plan de amistad, todo el mundo. Es que esa fue en los años finales de los 80 y comienzos de los 90 fue esa transición que pasó de ser prohibido, aquí era inclusive ilegal el tema del homosexualismo, es recientemente relativamente nuevo, ese tema de que se legalizó, de que está bien, de la edad de consentimiento, que es de 16 años hacia arriba, y eh, fue muy importante ese cambio, aunque lo que yo te digo, de todos modos, ahorita ya se ha extremado tanto que ya se ha perdido el interés, ¿no? Bueno, utilizando una palabra que hoy usan mucho los jóvenes, me imagino que en toda tu historia que estás contando, todo era orgánico y de alguna manera tú tuviste esa suerte de no enfrentar tanta tolerancia, tanto, digamos, desgaste con la sociedad para que entendiera algo que es, a mi manera de ver, pues elemental, el respeto por el otro, el respeto por la vida, por el ser humano. Sin embargo, quisiera preguntarte, ¿en qué momento tú sientes que tienes que trabajar por una comunidad que de alguna manera sí la quieren invisibilizar? Bueno, primero que todo, nosotros somos una minoría dentro de la minoría. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en temas comunitarios, en temas de salud, yo me di cuenta de que la comunidad latinoamericana no existía, ¿no? La comunidad latinoamericana estaba escondida. La comunidad latinoamericana no existía, en una sola palabra, no existía. Eh, no había como un recuento de cuántos había, nadie se conocía con nadie. Es muy importante resaltar en este momento la labor que ha hecho Gloria Liscano con Exilio, porque pues de todos modos eh, Exilio en su época dorada fue algo muy importante para la comunidad latinoamericana y para la comunidad LGBTQ+, porque bueno, fue un espacio que ella abrió para los latinos. Los latinos pues en Londres no estaban acostumbrados a bailar música y a escuchar música latinoamericana. Entonces, pues allí se tenía la oportunidad y, pues, de recordar un poco la Porque patria. ella tenía, ¿qué? O, No, ella es la creadora de Exilio, ¿no? Exilio, perfecto. Exilio, de todos modos, y la conozco yo conozco Exilio desde el primer Exilio, tuve la oportunidad de asistir, eso fue hace como 25, 26 años, en el 90 y pico, ella creó un espacio, empezó como una fiesta familiar en un salón comunal. Y ellos ponían música, cobraban la entrada y vendían alcohol y vendían empanadas. Nunca se me olvida que vendían empanadas. Y eso en el 80 y tanto, me imagino en el 90, 90 y debía- pico. Sí, fue una novedad fantástico. grandísima. Después, y funcionó muy bien. Otra vez, fue la respuesta a una necesidad específica que existía en Londres, que era un club gay latinoamericano. Entonces, yo conozco de muchas historias de personas que consiguieron pareja inglesa o pareja europea En exilio. en exilio, porque pues de todos modos a exilio iban los latinos a divertirse y detrás de los latinos iban las personas de otras nacionalidades. Tú dirías que entonces fue el primer club latinoamericano para la comunidad. Sí. Y yo pienso que sigue siendo el único, ¿no? Ha habido muchos intentos de Ha habido muchos intentos con otros clubes similares, pero pues de todos modos Gloria se ha mantenido ahí luchando, pasando por épocas bastante difíciles, pero pues Activa, ella es ¿verdad? muy activa, muy luchadora y El club pues ahí sigue. queda en Londres, queda cerca de Oxford. En este momento está en Zodiac, en Camden.
En Camden. en Hampstead, la calle de Hampstead. Pero has tenido varias sedes. Sí, se ha movido por todo Londres, ha ido desde sedes espectaculares, sedes grandísimas, hasta el sitio un poco modesto donde está hoy en día. Claro que todavía ella algunas veces hace su club en Vauxhall, ¿no? En un sitio grandísimo. Entonces, Conocemos el sitio, me imagino que es al frente de la estación de Vauxhall, sí. Sí. Ese club todavía existe y todavía se encuentran ahí. Sí, es un lugar de encuentro para los latinoamericanos y las personas que les gustan los latinoamericanos, ¿no? Y cuando hablamos ya de generaciones, ¿van nuevas generaciones? Sí, porque pues de todos modos los latinoamericanos siempre están llegando. Por ejemplo, cuando no se requería visa para entrar al Reino Unido, por ejemplo, había muchos latinoamericanos, especialmente colombianos, que venían y pues todos siempre quieren conocer el club y pues alguien les dice dónde está y alguien los guía o alguien va con ellos y todavía es bastante popular. Bueno, entonces en el 90, digámoslo así, ya en estos países, propiamente en Inglaterra, ya los latinoamericanos tenían esa oportunidad de empezar a armar un club para la comunidad LGBTQ+. Vamos a hacer una cosa, Carlos, porque está muy interesante la charla y nos faltan muchas cosas. Vamos a terminar esta primera parte de este especial con Carlos Corredor y regresamos con una segunda parte. Gracias. Con mucho gusto. Express News Podcast presentó el anterior programa.